Y aprovechamos este impulso y recibimos con un fortísimo aplauso a Alejandro Báez, docente del nivel inicial de práctica del lenguaje. Muy bien. ¿Viste cómo estoy, ¿Cómo andas, Alejandro? Uno nos saludamos. Muy bien. ¿Qué onda? Bueno, hoy vamos a hablar de ortografía, fundamental. A mí me pasa que cuando leo un concepto que puede ser brillante, pero me pusiste olla con H y a mí me desarma. Por más que el concepto sea brillante, me desarma. Volvimos a traer el tema porque me dijiste que te había gustado y me quedé con algunas cosas que me fuiste diciendo. Primero, hay una palabra que puse para que esto va siempre en prácticas del lenguaje, que es la reflexión. Sobre todo lo que es la práctica, sobre el habla, sobre la escritura, lo que estás hablando vos, sobre la lectura. Entonces, para decirle a las familias, porque la idea de esto es decirle a las familias qué podemos hacer, es siempre generar momentos de reflexión. O sea, nosotros escribimos con el propósito de escribirle a alguien en la función de comunicar algo. Cuando trabajamos la falta es lo que te pasa a vos. Hay un ruido en esa comunicación, ese ruido puede traer a nosotros determinadas cosas que nos generan, nos la bajan, nos desmotivan. Ahí. Ahora, es como cuando yo estoy en casa, ¿cómo trabajo? Como mamá, como papá, como hermana, como tía, como tutor, encargado. El lenguaje, la escritura, la lectura. Es como que tenemos que ponernos a pensar alguna estrategia y como siempre digo, no fuimos preparados para eso. Sí el docente y por eso acompañamos la tarea del docente. Ahora, algunas cosas que podemos pensar. Vos me habías dicho que habías leído a García Márquez o escuchado a García Márquez. Había leído un artículo que escribió, mirá. Revolver y Revolver. Estaba hablando, él era, perdóname que te interrumpa una vez más, pero como que había un congreso de la lengua en ese momento y él era como que hablaba de, dejar de lado el tema de la puntuación, de las tildes, de si hay un error ortográfico y termina el artículo diciendo, al fin y al cabo, nadie va a confundir revólver con revolver. Eso porque es un provocador y uno puede escuchar muchas cosas. Uno puede escuchar a decir a Tonucci que la escuela no sirve, pero nadie en la sociedad se imagina sin escuela. Sí, porque provoca, porque quiere generar algo en lo que está diciendo. Vamos a ir hoy tomando lo que él te dijo a vos para que veamos que no es tan así. Te voy a decir una frase cortita con la unidad mínima de sentido que es la oración. ¿Sí? Si yo te digo rápido, una sola vez, atenti para que si quieren ayudarlo lo pueden ayudar. Sí. Mi voz que madura. Ya está, no lo repito de nuevo. ¿Qué te significó a vos lo que yo dije? ¿Qué quise decir? Explícame. El las dos, o sea, rápido, o lo dijiste rápido, o mi voz que madura. No, estamos, ahí ya está haciendo trampa. ¿Qué te significó a vos? En tu mente, ¿cuál es el significante de lo que yo dije? Podemos tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me puede fallar el juego también. Está bien, Nacho, un árbol, un bosque con muchos árboles, digamos. Mi bosque madura, dijo. Por ejemplo. No, bueno, muy bien. Sí. Acá lo tenemos. Mi bosque madura. Es una posibilidad. Sí. Mi voz que madura. ¿Habría otra posibilidad? Y si yo, escuché mal y mi voz, de voz con Z, quema, pero nada, no tendría sentido. No, que madura también. Cuando soy adolescente, que se me va agudizando, que... Claro, mi voz que madura, sí. Podría ser, no está mal lo que pensaste. Que voz con quemar. Está bien. Bueno, si la podemos buscar un poco más y lo metemos en el teatro, por ahí está esa acepción, que es la que tengo acá y salió. Dale. Vamos a ayudar. Ponemos mi voz en tono bajo, difónico quizás porque tengo una taza y tomo algo caliente, que madura también. Sí, pero no le hubiera encontrado sentido, ¿eh? Claro, bueno, ahí le pusimos sentido en el contexto, porque obviamente las palabras cobran sentido en el contexto. Trabajar la palabra sola en sí mismo no tiene un sentido. Por eso cuando decíamos líquido, liquido y liquidó, nosotros lo que tenemos que hacer es darle sentido en un contexto a esa palabra. Acá pusimos diferentes contextos, como dijo él, pensó bien un bosque, otro pensó la voz, y también la voz y la quemadura, porque jugamos con esto del sentido
mutuo. Es una manera de jugar, de reflexionar con el lenguaje cuando hay una duda. Porque no está mal la duda, toda la vida tenemos que tener dudas. Uno cuando escribe, como dijiste vos, un lector de escritor ávido. Hay una duda entre transición y bueno, cómo se pasa de un lugar a otro. Claro, listo, perfecto. Te lo resolví. O lo que nosotros buscamos un sinónimo y después lo importante es, como yo tengo la duda, incorporar ese hábito de ir y reflexionar todo el tiempo sobre el lenguaje. En este caso, lo que estamos reflexionando ahora es sobre el habla, sobre el hablar, sobre lo que dijimos, qué puede significarle al otro. Obviamente que si yo digo una sola palabra, la voy a entender en el contexto. Por eso García Márquez provocaba diciendo que, bueno, el contexto es una... Claro, ahí. Sobre todo, pero a mí lo que creo haber aprendido bien en el colegio primario, porque yo aprendí bajo el término de... a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Como si fuesen operaciones, como resultante de una fórmula. Por ejemplo, como decíamos la palabra graves, esdrújulas. Las esdrújulas siempre llevan tilde. Listo, ya está. Las palabras terminadas en las graves, acentuadas, son las que terminan en NS vocal. Entonces, digo, en esa fórmula... Las agudas. Bueno, perdón, ahí tenés. Las agudas terminadas en NS o vocal, ¡pumba! Llevan tildes. Entonces, si ya se ves que una palabra es aguda y lleva tilde, termina en S. No va a terminar en Z, no va a terminar en... ¿Me entendés lo que te quiero decir? Claro. Como con fórmulas que son muy fáciles de aprender. Más allá de después tener la gimnasia de la lectura, ver la palabra cómo se escribe y traducirla a las letras. Todo para nosotros en la primaria pasa por la práctica. ¿Sí? Nosotros podemos aprender la regla, pero no le damos sentido porque no ubicamos. Muchas cosas podemos aprender de sentido. Podemos aprender las tablas y no saber multiplicar, las sabemos de memoria y no tenemos la técnica de multiplicar porque no hacemos matemática. Y así con cada cosa. En el lenguaje uno aprende a escribir escribiendo y a hablar hablando. El niño ya adquirió el lenguaje cuando llegó a la escuela. Lo que hacemos es reflexionar sobre ese lenguaje que ya trae, sobre su lengua madre, sobre todo eso. Entiendo. La fórmula ayuda cuando yo tengo una duda, cuando tengo una herramienta. Pero si yo no tengo una habilidad, si a mí en la escuela no me dan la habilidad de poder reflexionar para poder deducir y tener la herramienta de decir está bien o está mal, llega un momento que... A ver, es como decir la diferencia de... ¿Sabés escribir? Sí. Bueno, haceme una redacción, mis vacaciones. Redacción tema la vaca. Yo puedo saber escribir y no tener falta de ortografía, pero puedo no tener un método de escribir una redacción que esté bien hecha. Claro, incluso podés no tener tu propia palabra, porque en esto de armar una comunidad de lectores y escritores, cuando vos lees a algún autor, como decías vos, hay cosas que vas viendo que tienen que ver con esa escritura. Lo mismo pasa en el fútbol. Vos lees determinado autor, esto lo escribió, y después mirás la firma y decís, porque ya sabés que es barrilete cósmico, tiene determinados temas, es el estilo de... Bueno, cada uno encuentra su propia voz, obviamente más allá del método. Pero, bueno, siempre hay que reflexionar. La otra vez nos hablaste también, por eso tomo, porque me parece genial lo que vos decís, en muchas cosas... Chicos, ¿por qué no aprenden, Alejandro, que me trata como... Vos, que siempre me marcás los errores? Pero que te equivocás muy poco, pero cuando te equivocas te marcas. Pero cuando lo hago, no, olvídate. Es alevoso. Bueno, la otra vez hablábamos de la lectura y vos decías que había gente que leía de una manera y gente que leía de otra. Vamos a reflexionar con esto y primero te voy a invitar a que, como lector experto, leas cómo está ahí. Ok. Querida tía, ya volví a casa. Las vacaciones fueron muy lindas. Saqué unas fotos preciosas, traeré el domingo que viene cuando vaya a visitarte. Un beso, tu sobrina. Bueno, si bien nos estamos... Esto es como mi chotito, el negro, gordo y cabezón. Por suerte no había nada, dijo. Claro, sí, pero acá podría haber entrado, ahora... se ve linda parada y todo eso. Acá nosotros encontramos, me sé reír mucho. Encontramos, nos vamos a un extremo de lo peor por ahí de la escritura, en un primer ciclo de un primero a tercer grado, y vos encontrás ruido, te costó leerlo, porque obviamente ya tenés incorporado el lenguaje y lo que va bien. A los chicos tienen el error porque justamente vos decías, eran silábicos. Si ahora lo lees por
sílabas nuevamente, te desafía el error, vas a ver que no encontrás errores. Querida, pero esto es perote. Bueno, eso es lo que le puede pasar. Martilla el cerebro. Querida tía, ya volví a casa las... Bueno, hasta ahí ya está, con eso alcanza. Sandía y vino. Ahora, el niño tiene ese problema, o sea, no va a encontrar el error porque cuando escribe va pensando el lenguaje, incorporando el lenguaje escrito, y lo va pensando y lo escribe a medida que lo piensa. El ejercicio acá no es la lectura en sí mismo, porque el niño no va a encontrar el problema en la lectura porque va a hacer esto que hiciste vos y va a decodificar el significado y va a decir, lo entendió, capaz que lo tiene que leer 2 veces y no le va a costar leerlo. Sí lo que le va a costar es pasarlo a como debería ser, que encuentre la palabra y reubique la palabra. Estamos reflexionando acá sobre cómo escribimos. O sea, es la manera donde yo, papá, puedo orientar. Él escribió mal, no le digo, está mal, porque cuando él lo lee bien. Claro. Por eso a veces los maestros no marcamos el error. Le digo, bueno, marcame las palabras completas. Y la primera sería, agarramos acá y decimos, bueno, la primera palabra va a ser querida. La segunda va a ser tía. Ya, y bueno, ahora que ya lo hicimos juntos y reflexionamos sobre pasalo como debería estar escrito. Ok. Esto es muy importante porque decís vos, el niño lee mal porque no le gusta y que esto, lo otro. Bueno, pero le escribimos para escribir en WhatsApp qué queremos escribir. Listo. Vamos a pasarlo, vamos a hacerlo. Y ahí reflexioné sobre el lenguaje y adquiero más palabras en mi acervo cultural. Porque una vez que yo veo, empiezo a entender de a poquito cómo debería ser la cosa. Totalmente. ¿Se entendió más o menos? Sí, totalmente, totalmente. Ale, estamos muy apretados de tiempo en el día de hoy. Bueno. ¿Es todo una? Es solo una sola. Es solo una, dale. Mirá, como el otro día. Y otra cosa que puede traer un cambio, este es fácil, porque puede traer un problema de interpretación. Acá nosotros, según la oración, puede ser, ¿cuántas personas podrían estar jugando? Y 3. Con una tilde están jugando 3. Con una coma, perdón. Dale. Con una coma están jugando 3. Y si no, 2. Y si no, 2. Perfecto. En estas cuestiones también uno puede jugar con el lenguaje y ver. El lenguaje siempre hay que reflexionarlo para recuperar lo que yo quiero decir. En ese sentido, el chico tiene, si vos querés decir esto, bueno, vamos a ver si dice lo que vos querés decir, si estás diciendo lo que estás pensando o si estás escribiendo lo que querés transmitir. Acá, obviamente, ¿dónde iría la coma? Luego de Luis. Luis, coma, Emilio y Laura están jugando. Ahí son 3 personas y si no sería Luis Emilio, una sola persona. Luis Emilio y Laura juegan a la escondida. Entonces, bueno. Lo que es importante, las comas. Bueno, pero de hecho, si no me equivoco, y ahora no me acuerdo de la historia, va a quedar mal y lo buscamos ahora en Google, pero el hasta la victoria siempre surge de un error, sí. de una mala lectura, de una carta, en donde hasta la victoria siempre no era punto, hasta la victoria siempre. Pero quien la leyó, ¿vos la sabés, Santi? Sí, la estaba leyendo Fidel Castro en la ONU, una carta que había mandado el Che Guevara y hubo un error de coma. Fidel leyó mal y era hasta la victoria siempre que se pueda, una cosa así, y quedó así, digamos. Bueno, vos fijate, una de las frases más míticas de la cultura ha quedado por una mala lectura. No vamos a decir ahora que Fidel Castro leía mal. En ese momento puntual pasó eso, que era una coma mal puesta o una reinterpretación y porque quedó hasta la victoria siempre. Una técnica de la lectura que es la anticipación, ir unas palabras antes, que eso se aprende, hay varias cosas de la lectura que uno tiene que tener, es anticipar, ir leyendo unas palabras adelante. Que eso con el tiempo uno lo puede aprender. Claro. Y entonces ahí elimina una gran parte de los errores. Y que después se pasó hasta la victoria, hasta la victoria secret. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Era la frase completa y Fidel leyó hasta la victoria siempre. Ahí estamos. Bueno, Alejandro, muy bien. Nosotros no podemos más, chicos. No es que solamente te hablamos de cultura y de Instagram. Estamos completos. Alejandro, muchísimas gracias por venir. Vamos a un corte, no estoy acá, vamos a un corte. Cuando regresemos, Bariloche, cuando regresemos, Osobuco, cuando regresemos, Taiga de Alara. No se vayan.